Amén. ¿Están gozosos? Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, vamos a la predicación de la palabra de Dios en esta tarde. Abra su corazón antes que abrir su Biblia. Abra su corazón primeramente. Dele la oportunidad al Señor de poder traer palabra, traer alimento a su vida, a su corazón. Que todos y cada uno de nosotros podamos tener un espíritu humilde, un espíritu enseñable en esta tarde. Y le voy a invitar ahora sí a que abran sus Biblias. Una vez abiertos sus corazones, abran sus Biblias allá en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11. Lucas, en el capítulo 11, versículo 27 y versículo 28. Lucas 11, 27 y 28. Vamos en esta tarde a hablar de la obediencia. En la obediencia hay bendición. Amén. ¿Cuántos creen que en la obediencia hay bendición? ¿Cuántos hemos entendido que en la obediencia a nuestro Dios hay bendición? La palabra de Dios nos enseña que Dios quiere bendecirnos, pero para que podamos ser bendecidos es necesario que nosotros vivamos en obediencia a aquellas cosas que el Señor nos demanda que hagamos, y no hacer aquellas cosas que el Señor nos pide que también no hagamos. Amén. Entonces, queremos ser bendecidos, debemos de ser obedientes. Y para cultivar un espíritu de obediencia requiere que nos humillemos, requiere que demos libertad a nuestro Dios para que Él pueda trabajar, amén, en nuestros corazones. Solamente Dios puede cambiar nuestros corazones, porque antes de conocer al Señor debemos de reconocer que la obediencia no es parte en la vida natural del ser humano. El ser humano en sí le cuesta obedecer. El ser humano en general cuesta obedecer, y obedecer es algo que muy poco nos gusta hacer. Sin embargo, cuando Dios toca nuestros corazones, Él transforma nuestras vidas, empezamos a vivir en nosotros una vida de obediencia, y en la obediencia hay bendición. Eric Liddell es un hombre que nació en China, y este hombre es de padres escoceses que eran también fervientes misioneros protestantes. Este hombre en su infancia conoció lo que es amar a Dios, lo que es temer a Dios, lo que es vivir en obediencia a Dios, porque él lo veía de sus padres, unos padres que amaban a Dios y que sirvieron fervientemente como misioneros protestantes. Este hombre llamado Eric Liddell creció, y en su juventud él se desarrolló en varias categorías de diferentes juegos. Él se desarrolló en diferentes deportes, mejor dicho. Y este hombre llamado Eric Liddell en 1922, 1923, en los Juegos Olímpicos de Escocia, él tuvo lugar en el atletismo, donde llegó a alcanzar buenos lugares. En ese tiempo en donde se realizaban los Juegos Olímpicos, él estaba clasificado para jugar, para correr, en un momento en el cual a él le había caído por sorteo el día que tendría que correr. Pero cuando él se enteró que el día que él tendría que competir era el domingo,
él se negó. Él dijo: yo no voy a correr, yo no voy a participar, porque para mí el domingo es estar o es un día especial para poder estar en la casa del Señor, para poder buscar a Dios, para poder estar en su templo, para poder servirle, para poder gozarme en ese lugar. Y bueno, él se negó a correr en ese día. ¿Por qué, hermanos? Porque hablamos que en su corazón siempre hubo una disciplina de obediencia. Tienes que obedecer al Señor en lo mínimo, en lo más pequeño, y Él te va a recompensar. Por eso la obediencia trae recompensa. Vamos a dar lectura a lo que nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28. Lucas 11, 27 y 28 dice la palabra de Dios: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el hombre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Una vez más, versículo 28, y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En esta ocasión quiero traer un poco de claridad sobre este pasaje bíblico tan conocido. Y le confieso que yo lo había leído muchas veces también, pero nunca lo había analizado en profundidad lo que nuestro Señor Jesucristo quiso decir. Hay una versión que dice: antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Antes de adentrarnos un poco en el tema, quiero que nosotros entendamos sobre lo que es la palabra de Dios y la obediencia. El concepto de palabra de Dios expresa la comunicación, amén, de lo que Dios quiere para nosotros, de lo que son sus propósitos de Dios para el hombre, de lo que hay en la mente, en el pensamiento de Dios, y que lo está comunicando a nosotros. Dios comunica lo que hay en su mente a través de su palabra, y quiere que el hombre sepa lo que está en la mente de Dios. Su palabra es así como una extensión de su personalidad. La palabra de Dios es donde nosotros podemos conocer a Dios. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? La palabra de Dios, entonces, podemos entender que está investida de autoridad divina, y debemos nosotros de respetarla, debemos de obedecerla, cada uno de los que hemos conocido su palabra. En esta comunicación de la mente de Dios para con el hombre está la palabra hablada. Por ejemplo, cuando Dios habla directamente con Adán, dando sus instrucciones, la palabra, pero también encontramos la palabra escrita. Dios nos ha dado su palabra escrita, que tenemos como la Biblia, que nosotros podemos leer en cada momento que tengamos la oportunidad. Podemos abrir la palabra de Dios y podemos encontrar la mente de Cristo, o la mente del Señor. Y también encontramos la palabra encarnada, o el verbo encarnado, que nos dice en Juan 1:18 que el verbo se hizo carne y el verbo habitó en medio de nosotros. Es de vital importancia, hermanos, que nosotros busquemos obedecer la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué es lo que separó al hombre de Dios? La desobediencia. ¿Qué es lo que separó al hombre de Dios allá en el huerto del Edén? ¿Qué fue lo que causó la separación del hombre con su creador? El desobedecer su palabra. ¿Qué acerca el hombre a Dios? ¿Qué es lo que es capaz de acercar una vez el hombre a Dios? Es una vez más vivir en obediencia a aquella palabra dada por nuestro Señor. ¿Qué nos separa? La desobediencia. ¿Qué nos acerca? La obediencia. Y como ello, mis hermanos,
hay muchos motivos para poder obedecer la palabra de Dios. Por ejemplo, que Él se complace, dice su palabra, con los que le obedecen. Él es nuestro Padre y nosotros debemos de honrarlo de tal manera que nosotros no podemos hacer otra cosa más que obedecer lo que dice su palabra. El salmista David, él nos habla en el libro de los Salmos que Él se complace en obedecer la voz de su Señor. En el obedecer hay realmente mucha recompensa. Hay gratitud en nuestro corazón hacia con nuestro Dios porque nos da la oportunidad de obedecer su palabra. Hay gratitud en nuestro corazón porque Dios tiene cuidado de nosotros, porque Dios tiene preservación de vida para nosotros y por eso nos insta o nos redarguye para que nosotros podamos obedecer su palabra. Si leemos un poco el contexto bíblico de los versículos que hemos leído, podemos ver que nuestro Señor Jesús, unos versículos antes, Él había sanado a un endemoniado y estaba hablando palabras prodigiosas, cuando de repente una mujer de la multitud, probablemente una mujer que había visto lo que Jesús había hecho, había visto las maravillas y estaba escuchando cómo Él enseñaba. Y entonces esta mujer dice: bienaventurado el vientre que te llevó y los senos que mamaste. ¿Por qué? Porque tú no eres una persona singular, una persona cualquiera. Hay sabiduría en todo lo que dices. Y en realidad lo que ella estaba diciendo era esto: cuán afortunada es tu madre, pues ha podido tener tan cerca a alguien tan virtuoso como tú. A lo que Jesús en palabras simples respondió: tú también puedes. Y veamos por qué. Realmente creo que sin duda fue un enorme honor para María el poder haber sido la madre del Salvador. Realmente fue para ella un honor el poder ser usado su vientre para que naciera el Salvador del mundo. Haber tenido el deleite de tener un trato cercano con el Salvador del mundo. Amén. Entonces realmente podemos ver que sí era un honor, sí era un privilegio para sus padres el poder tener cerca al niño Jesús, verlo crecer, verlo desarrollarse como un niño cualquiera. Sin embargo, en sus corazones guardaban siempre el conocimiento: quién era Jesús, quién era aquel niño que estaban creciendo en sus senos. Y podemos ver, amén, hermanos, cómo las palabras de esta mujer que le dice al Señor Jesús es algo que dice: bienaventurado es el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Más bienaventurada es tu madre. ¿Sabe? Estaba leyendo en una ocasión un artículo, unos pensamientos un artículo acerca de lo que este versículo nos dice. Y este hombre que escribía estas palabras, él decía que Jesús pudo ver mucho más allá de las palabras de esta mujer. Él impidió que la que recibiera la honra y la gloria fuera la mujer que lo trajo en su vientre, sino más bien Él dijo: antes bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Juan capítulo 14 versículo 23 nos dice de esta manera: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Estas palabras son tan maravillosas. Estas palabras del Señor Jesús son algo que debe de llenar en el corazón de cada uno de nosotros, de algo, hermanos, que nos debe de hacer amar la palabra de Dios, amar los mandamientos de Dios. Estas palabras del Señor Jesús debe de ser algo que debe de impulsarnos a vivir en obediencia constante y total en todo lo que Dios nos demanda que nosotros debemos de hacer.
Porque el amor de cada cristiano, el amor de cada persona que dice amar al Señor, se resume en guardar su palabra, en guardar sus mandamientos. No podemos decir yo amo al Señor, no podemos gritar por todos lados yo amo al Señor cuando su palabra no guardamos, cuando no cumplimos con su mandamiento. Entonces una vez más el Señor Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, o mi palabra obedecerá. Y mi Padre dice, le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Esto es posible. Es posible la verdadera bendición o la recompensa que nosotros podemos tener al obedecer. ¿Qué es lo que produce obediencia? ¿Qué es lo que produce el vivir haciendo y cumpliendo la palabra de Dios? Produce recompensa. ¿Y cuál es esa recompensa? El que dice la palabra, el que el Padre nos amará, y el mismo Señor Jesús y su Padre vendrá y hará morada con nosotros. Otra versión, en la traducción del lenguaje actual, dice este mismo versículo: Jesús le contestó: si alguien me ama, también me obedece. Dios mi Padre lo amará y vendremos a vivir con Él. Vendremos a vivir con Él. Cuando amamos y obedecemos a Dios, Él vive dentro de nosotros. Cuando nosotros amamos y obedecemos a Dios, tenemos la recompensa de poder contar con la presencia, con la bendición, con la ayuda, con el cuidado de nuestro Dios. Por lo cual, es verdad, María tuvo a Jesús temporalmente. Jesús tuvo a María en su vientre. Lo tuvo en el periodo en el cual él creció. Pero nosotros ahora tenemos un trato aún más cercano y más duradero. Dice la palabra que Él y su Padre vienen a ser morada con nosotros. Qué bendición el que nosotros podamos saber que en nuestro hogar, que en nuestra vida se encuentra el mismo autor de la vida. Qué bendición el que nosotros podamos ser recompensados, hermanos, con la presencia misma de Dios en nuestras vidas. La gente que no conoce al Señor, la gente que no ha tenido una experiencia con Dios acerca de tener a Jesús o de tener a Dios en su vida, piensa que todo lo que se predica de la palabra de Dios es meramente un lavamiento de cerebro. Es meramente algo para hacer sentir bien al hombre que está hundido en sus problemas o en su desesperación. Y es decir, hombre, no te preocupes porque todo está bien, cuando en realidad nada está bien. Pero nosotros como cristianos y como hemos tenido una experiencia con Dios, sabemos que la palabra de Dios se hace realidad en nuestras vidas cuando nosotros obedecemos su palabra, obedecemos su mandamiento. ¿Cuántos queremos realmente que nuestro Dios esté en nuestros hogares? Hablamos que cuando Dios está en el hogar hay bendición, hay prosperidad. Cuando Dios está en nuestro hogar hay quietud, hay paz. Pero realmente, si lo deseáramos, creo que nosotros viviremos en obediencia para que aquello se haga realidad en nuestras vidas. Aquella mujer deseaba en ese momento haber sido la madre del Señor Jesús. Aquella mujer en sus palabras dice: bienaventurado el que te trajo y los senos que mamaste. Bienaventurado aquella mujer que te tuvo en su vientre. Bienaventurado aquella mujer que te dio de alimentar cuando eras pequeño, que te tuvo. Pero las palabras del Señor Jesús dice: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Oír la palabra de Dios es una bendición. Oír la palabra de Dios es una verdadera bendición. Hay lugares en nuestro mundo tan remotos,
en donde es difícil escuchar la palabra de Dios. Hay lugares tan apartados y tan alejados donde misioneros van a compartir la palabra de Dios, pero por falta de un intérprete se les hace muy complicado, muy difícil dar a conocer la palabra de Dios en ese lugar. Se cuenta que en una ocasión el hijo de un pastor que no quería en realidad nada con Dios, aun cuando veían a sus padres servir a Dios, honrar a Dios con sus vidas, él dijo: yo creo que el mundo es más placentero que lo que Dios ofrece. Y él se embarcó en una ocasión en un crucero y dijo: ustedes disfruten de Dios y yo voy a disfrutar de mi juventud. Él se embarcó en un crucero y partió rumbo a desconocido para poder disfrutar del mundo. Y llegaron en un lugar en donde el barco embarcó, vaya la redundancia, y el capitán del barco, conociendo un poco el lugar, se bajó del barco y se adentró en aquel lugar, en una isla muy remota, y trajo a un nativo, a un joven nativo de ese lugar. Este joven tenía una habilidad sorprendente para tocar un instrumento extraño para nosotros. Se inventó su propio instrumento y él lo tocaba de una manera que cautivaba el oído de todos aquellos que lo escuchaban. Él tocaba y cantaba. Entonces este capitán, para entretener un poco a los pasajeros, a la gente que iba en ese barco, en ese crucero, fue por este joven y lo llevó a ese barco y le dijo: tócanos y cántanos y nosotros te vamos a pagar. Este joven empezó a tocar, empezó a cantar, y toda la tripulación estaba muy gustosa y le daban buenas cantidades de dinero por la habilidad de este niño. Llegó la hora, llegó un momento en el cual el joven dijo: ya me tengo que regresar. Y le digo: pero bueno, entre más sigas tocando, nosotros te vamos a pagar más dinero. Pero él dijo: no puedo, tengo que regresarme. Porque en el lugar donde nosotros estamos, en cierta hora nosotros nos reunimos abajo de un árbol. Hay un misionero que nos predica de Jesús, hay un hombre que nos habla de Jesús, y yo quiero estar ahí para escuchar hablar a aquel misionero acerca de aquel Jesús que nos ama y que Él puede darnos lo mejor que nosotros podemos tener. Nada hizo cambiar a este joven de parecer, porque él quería estar en ese lugar donde podía escuchar hablar de Jesús. La palabra del Señor dice: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, porque están escuchando la mente de Dios, los pensamientos de Dios. Dios está revelando a través de la palabra que nosotros podemos tener la oportunidad de escuchar. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. El venir a la iglesia, hermanos, no es solamente parte de nuestra vida ordinaria, parte de lo que es nuestra vida cristiana, sino el estar en un lugar donde la palabra de Dios puede ser escuchada es una verdadera bendición. Jesucristo mismo lo dijo: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Pero también hay una bienaventuranza en escuchar, pero también en guardar la palabra del Señor. Bienaventurados los que oyen y la guardan. Cantares capítulo 8 versículo 1 dice: si fueras tú un hermano mío, criado en los pechos de mi madre, cuando te hallara fuera de la casa te besaría, dice, y no me menospreciarían. ¿Sabe? Este es el anhelo realmente de poder tener cerca a aquel que es el autor de la vida. La bendición no se compara, o la bendición o la recompensa de la bendición que es, o que nosotros podemos alcanzar al ser obedientes a la palabra de Dios, no se comparará con nada. Tenemos que vivir en obediencia. Tenemos que vivir, hermanos, obedeciendo la voz de aquel que es nuestro Señor y nuestro Salvador.
en todo momento. En este lugar, en nuestra vida privada, tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor a través de su palabra y hacer lo que Él dice que nosotros hagamos. Hay cosas que son agradables obedecer. Hay cosas en donde Dios nos dice que nosotros debemos de hacer y no son difíciles de obedecer. Hay algunas otras mandamientos en la palabra de Dios que cuestionamos y nos rehusamos a obedecer. Pero como hijos que somos, no estamos llamados a cuestionar los mandamientos de Dios, sino estamos para obedecer los mandamientos de Dios. Juan 14:21, el versículo que leímos anteriormente en traducción en lenguaje actual, dice: el que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. El que me ame así, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. Salmo 25:14 nos dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Cuando obedecemos a nuestro Dios, tenemos acceso a Él y a los secretos de su corazón. ¿Por qué? Porque Él se empieza a mostrar, Él empieza a mover su voluntad, a mostrar su voluntad, se empieza a dar a conocer. Y la palabra dice que no le oculta nada a sus íntimos amigos. ¿Usted ha tenido la oportunidad de tener a una persona de confianza? Una persona que es su amigo y que tiene la oportunidad de confiarle muchas cosas. Platica con él de cosas que no fácilmente le confiaría a alguien más. Esa es la comunión que Dios tiene o que Dios toma para con aquellos que le obedecen. Jehová quiere, hermanos, que nosotros le obedezcamos. Nuestro Dios quiere que nosotros le obedezcamos, y la comunión íntima de nuestro Dios es, dice su palabra, con los que le temen. Cuando nosotros obedecemos, entonces se nos abren las puertas para poder tener acceso a Él y a los secretos de su corazón. Él se muestra abiertamente, Él se da a conocer y no le oculta nada a sus amigos. Qué hermoso y enorme privilegio, o qué hermoso y enorme bendición o recompensa que podemos tener al ser obedientes de la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vivió en esta tierra, en este mundo, nos enseña la palabra de Dios que Él aprendió obediencia bajo padecimiento. Él también aprendió a obedecer, porque el ser humano tiene que aprender a obedecer. Sabe que cuando un animal que no es domesticado y es un animal que no se deja agarrar o que no se deja trabajar, en el caso que sea un animal de trabajo, tiene que aprender obediencia. Yo recuerdo de niño cuando teníamos ahí un animal de trabajo, un toro. Cuando está empezando, no está acostumbrado a ese tipo de trabajo y se rehúsa a trabajar. Yo recuerdo que de repente se usaban ciertos castigos para el animal para que aprenda a obedecer. Y el animal aprendía a obedecer. El animal sabía que si lo tomaban y le amarraban, le ponían el yugo en la cabeza, era porque tenía que trabajar y se sometía. Hay toros, hay bueyes que tienen son muy grandes, pero aún con su grandeza y aún con su fuerza, ellos han aprendido obediencia y saben que se tienen que sujetar y se tienen que someter a su amo, que los ocupará para trabajar un rato. La obediencia tiene que ser trabajado en nosotros. No es natural la obediencia. Me encanta leer siempre en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, porque es una iglesia modelo. Es una iglesia que aprendió a vivir en obediencia a la palabra del Señor. Una vez leí acerca de lo que escribió un pastor, hablando acerca
de lo que el apóstol Pablo escribía a la iglesia de Tesalonicenses. Y él dijo: usted como lector, ¿por qué cree que el apóstol Pablo solamente se limitó a escribir a la iglesia de los tesalonicenses: estad siempre gozosos? Porque ellos obedecían esa orden e inmediatamente lo aplicaban a su vida. Y este pastor decía: si el apóstol Pablo le hubiera escrito lo mismo a la iglesia de los Corintios, él les tenía que escribir 2 capítulos completos del por qué tenían que estar ellos gozosos. La iglesia, los tesalonicenses, era una iglesia que se sometía a obediencia a aquellas instrucciones que se les daba. Y la mayoría de las iglesias nos cuesta obedecer. Si hablamos acerca de la oración, tenemos que explicar el porqué de la oración. Si hablamos de la obediencia, tenemos que explicar el porqué de la obediencia. Y debemos de tener un corazón como nuestros hermanos de aquel tiempo de la iglesia de los tesalonicenses. Hagan esto, y ellos inmediatamente obedecían a la voz del Señor. Quiero terminar con unos preciosos versículos del Salmo 119, que es un himno a la palabra de nuestro Dios. Dice el versículo 1 y 2: dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo su corazón lo buscan. El versículo 73 dice: con tus manos me creaste, me diste forma, dame entendimiento para aprender tus mandamientos. ¿Sabe? Nadie mejor que Dios nos conoce y sabe lo que es mejor para nosotros. Salmo 119, 49 al 50 dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Tu mandamiento me ha vivificado, tu palabra me ha vivificado. ¿Cuándo? Cuando se obedece, cuando se cumple con lo que se ha dicho que nosotros debemos de hacer. Versículo 42: y daré por respuesta a quien me avergüenza que en tu palabra he confiado. Último versículo, versículo 49: me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Como cristianos somos llamados a regocijarnos, a cumplir en los mandamientos de Dios. Como cristianos que somos, estamos llamados a deleitarnos en cumplir los mandamientos de aquel que es nuestro Señor y nuestro Padre. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Cuando nosotros amamos la ley y los mandamientos de nuestro Dios, es ahí donde dice la palabra de Dios: llevad mi yugo, porque mi yugo no es pesado. El yugo de nuestro Dios no es gravoso cuando usted ama esa palabra, ama ese mandamiento, porque sabe que hay recompensa. ¿A cuántos nos gusta ser recompensado? ¿A cuántos nos gusta ser reconocido? Dios reconoce a aquellos que le obedecen, aquellos que guardan sus mandamientos para ponerlos por obra. Cada día de nuestra vida debemos de pedirle a Dios más amor por su palabra y sobre todo más amor por Él. Dios quiere, amados hermanos, recompensar nuestra obediencia. Dios quiere bendecirnos por causa de nuestra obediencia. Dios quiere, amados hermanos, reconocernos por causa de nuestra obediencia. Decía yo, ¿qué es lo que separó al hombre de Dios? Su desobediencia. ¿Qué es lo que lleva al hombre una vez más a acercarse a Dios? Obedecer su palabra que nosotros tenemos en nuestras manos. Debemos de cumplir, de guardar, de llevar a cabo la obediencia de nuestro Dios. Bienaventurados los que oyen la palabra y las hacen. Que Dios bendiga su palabra. Voy a pedir que cierren sus ojos e inclinen sus rostros en esta tarde.